Como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir. Que abraza, aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él. Es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por conectarse. Y le estoy invitando para que comparta con sus conocidos esta reflexión diaria que tenemos 7 de la noche todos los días por Facebook, Iglesia La Trinidad. Y juntos estamos reflexionando esto. Ya llevamos más de un año que todos los días a las 7 de la noche aquí estamos. Y esta semana particularmente estamos considerando cómo estudiar la palabra de Dios, tomando las notas de ese especial maestro que fue el hermano David Grams,
que fue nuestro maestro en el Instituto de Superación Ministerial, y que estas notas están allí en su Biblia, en muchas de las Biblias, están allí en las Biblias de estudio. Así que estudiamos el lunes el método sintético, ver la Biblia como un todo, y luego el método inductivo, ver la Biblia ya detalladamente. El método biográfico, estudiar la vida, el contexto de los autores de la Biblia. El método histórico, pues ver la fecha, el lugar, la ocasión, la identidad del autor, etcétera, del que escribió el libro. Pero hoy vamos a estudiar el método teológico. Y para empezar, quiero decirle que la palabra teología se forma, tiene origen de dos vocablos, theo y logos. Theo, que significa Dios, y logía, pues tiene que ver más, como dice Meyer Perman, un tratado razonado con respecto a Dios, ¿verdad? En logía, ¿verdad? Entonces, theo, Dios, y logía, un tratado con respecto a Dios. He escuchado a uno que otro pastor, ministro, que dice: yo no enseño la teología, yo enseño solamente la palabra de Dios, porque es lo que se debe enseñar, la palabra de Dios y no la teología. Pues quiero decirle que la teología bíblica que nosotros enseñamos, bíblica y sistemática porque está por temas, y bíblica porque está basada en la Biblia. Por lo menos yo, y en los institutos bíblicos que he enseñado, Instituto Bíblico Betania en Tijuana, Baja California, Instituto Antioquía en Ciudad Juárez, Chihuahua, y luego también en el Instituto de Superación Ministerial, que he estado yo enseñando en diferentes ciudades y países, tanto en México como en Estados Unidos, como en Sudamérica, en el Perú, en Ecuador, siempre basado en la palabra de Dios, siempre basado en la palabra del Señor. Me ha tocado estudiar la teología, enseñar la teología basado en la palabra de Dios. Así que entonces, el método teológico tiene que ver con estudiar los diferentes temas, porque es teología bíblica y sistemática. Biblia, bíblica porque está basada en la Biblia, y sistemática porque tiene ese sistema. ¿Qué vamos a estudiar? Pues en primer lugar vamos a estudiar a Dios. Y vamos a estudiar también la Biblia, ¿verdad? Su origen, el canon, quiénes lo escribieron. Vamos a estudiar también angelología. Vamos a estudiar a esas criaturas celestiales, los ángeles. Vamos a estudiar también al hombre. Es decir, vamos a estudiar antropología, la naturaleza del hombre. Vamos a estudiar soteriología, la doctrina de la salvación. Vamos a estudiar también eclesiología, el estudio de la doctrina de la iglesia. Escatología, el estudio de los acontecimientos futuros, de las últimas cosas. Cristología, vamos a estudiar la persona de Cristo. En cristología, desde luego, hay mucho que estudiar. Desde luego que también con Dios, cuando estudiamos la naturaleza de Dios. Pero en el caso de Cristo, se complica más, porque en Cristo está la naturaleza divina y la naturaleza humana. No son dos personas. Y eso es lo complicado, porque si hablamos de Cristo como Dios, pensamos en una persona. Y si hablamos de Cristo como completamente humano, pensamos en una persona. Sin embargo, no son dos personas, es una sola persona. Y se nos complica más. Apenas el día de ayer estaba yo predicando sobre lo que nos dice Lucas en el capítulo 2, que Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Y yo les decía a los hermanos, ¿cómo que Jesús crecía en sabiduría? ¿Que Jesús no tiene el atributo de Dios, que es omnisciente? Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. O sea, si todo lo sabe, no tiene nada que aprender, porque ya todo lo sabe.
lo pasado, lo presente y lo futuro. Todo lo que hay que saber lo sabe. Entonces, ¿cómo creció en sabiduría? Entonces tenemos que distinguir. Como humano, creció en sabiduría. Como divino, no creció. Porque están en Jesús las dos naturalezas, la divina y la humana. Y sin embargo, es una sola persona. De manera entonces que en teología, en el método teológico, vamos a estudiar cristología. Y eso es lo que dice la palabra de Dios respecto de Cristo. Estudiar el nacimiento virginal de Cristo, estudiar los milagros de Cristo, estudiar la muerte de Cristo, que es expiatoria, que no es como la muerte de cualquier humano. Estudiar la resurrección de Cristo, que hay testigos oculares de su resurrección. Estudiar la ascensión de Cristo. Estudiar la promesa de la segunda venida de Cristo. Hay mucho que estudiar respecto de Cristo. Y luego, desde luego, también hay que estudiar la neumatología. ¿Qué quiere decir estudio? ¿Qué quiere decir esto? El estudio del Espíritu Santo. También hay que estudiar que es una persona, no solamente una influencia, un poder, una energía, sino que es una persona que piensa, siente y determina. El Espíritu Santo, que también es divino, el Espíritu Santo, que está en el mismo nivel del Padre y del Hijo. Aunque fue enviado por el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo fue enviado a nosotros, pero a pesar de ser enviado, tiene igual de autoridad, está en el mismo nivel. Entonces, en la doctrina de neumatología o en el tema de neumatología, en el estudio teológico que hagamos de la palabra del Señor, ahí estaremos estudiando al Espíritu Santo. Vale la pena tratar todos estos asuntos. Por supuesto, la doctrina del pecado. ¿Qué es el pecado? Y bueno, y la redención, claro. Hay que estudiar la expiación. Gloria a Dios. Hay mucho que estudiar en la palabra del Señor. Y entonces, el método teológico tiene que ver con estudiar los diferentes aspectos doctrinales que tiene la Biblia. El método teológico. Que el Señor nos ayude, pues, a estudiar la palabra del Señor, siempre esperando la iluminación gloriosa del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre Santo, deseamos que tú nos sigas iluminando, que nos sigas auxiliando en el estudio de tu palabra, pero sobre todo que sea alimento para nuestra alma, edificación en nuestra vida. En tus manos nos estamos encomendando, Señor. Recibe la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, ahora y siempre. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. El día de mañana vamos a tratar el método devocional. 6 métodos para estudiar la palabra de Dios. El día de mañana, el método devocional. 7 de la noche por Facebook, Iglesia La Trinidad. Hasta mañana, Dios mediante. Dios les bendiga. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.